Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde nos sumergimos en los dramas y los romances que nos atrapan. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo, porque vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, Kerem y Hande. Sí, esa pareja que nos ha mantenido al filo de la silla, preguntándonos constantemente si podrán superar los obstáculos que se les presentan. La gran pregunta que flota en el aire, y que hoy vamos a intentar desentrañar es: ¿podrán Kerem y Hande salvar su relación? Vamos a descubrir la verdad juntos. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante análisis, quiero hacerles una invitación muy especial, como siempre. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse aquí abajo. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar al día con todas las novedades y de unirse a esta comunidad que tanto queremos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Así que adelante. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en la historia de Kerem y Hande. Es una historia que para muchos de ustedes ha sido como una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Hemos visto momentos de pura felicidad, de conexión profunda, pero también hemos presenciado las dificultades, las dudas y las inevitables pruebas que ponen a prueba cualquier vínculo. Cuando pensamos en ellos, lo primero que nos viene a la mente son esas chispas que saltaron, esa atracción innegable que nos conquistó desde el principio. Recordamos esas miradas, esas conversaciones que parecían sacadas de un guión perfecto, esa química que traspasaba la pantalla. Y es que, seamos sinceros, pocas parejas logran esa conexión tan palpable, esa sensación de que están destinados a estar juntos. Pero como en la vida real y en las mejores ficciones, las cosas no son siempre un camino de rosas. Y la relación de Kerem y Hande no ha sido la excepción. Hemos sido testigos de cómo han enfrentado desafíos, desde malentendidos hasta presiones externas, pasando por esas típicas inseguridades que, por muy fuerte que sea el amor, a veces hacen acto de presencia. Y es aquí donde entra la pregunta del millón: ¿qué es lo que realmente está pasando entre ellos? ¿Están luchando con fuerza para mantener viva la llama, o las adversidades están empezando a pasar factura? Una de las cosas que más llama la atención en la dinámica de Kerem y Hande es su intensidad. Son una pareja que vive todo con pasión, tanto los buenos momentos como los no tan buenos. Esto, por un lado, puede ser increíblemente enriquecedor, creando experiencias memorables y un vínculo muy fuerte. Sin embargo, esa misma intensidad puede, a veces, ser una espada de doble filo. Los desacuerdos pueden volverse más sonados, las reconciliaciones más efusivas, y la presión, tanto interna como externa, puede sentirse de manera mucho más pronunciada. Pensemos en los factores externos que a menudo influyen en las relaciones, especialmente cuando se trata de personas con vidas públicas. La atención mediática, las expectativas de los fans, las agendas apretadas y las demandas profesionales. Todo esto puede añadir capas de complejidad que una pareja que no está bajo el escrutinio público simplemente no tiene que manejar. Y si a eso le sumamos las presiones internas, como la comunicación efectiva, la confianza mutua y el manejo de los conflictos, vemos que Kerem y Hande tienen un camino bastante desafiante por delante. En este punto, es crucial analizar la comunicación. ¿Cómo se comunican Kerem y Hande? ¿Son capaces de hablar abiertamente sobre sus miedos, sus inseguridades y sus necesidades? La comunicación honesta y abierta es, sin duda, el pilar fundamental de cualquier relación duradera. Si uno o ambos tienden a evadir conversaciones difíciles, o si hay malentendidos que se dejan sin resolver, esto puede crear resentimientos y distancias que con el tiempo se vuelven muy difíciles de acortar. Hemos visto momentos en los que parecen entenderse a la perfección, casi telepáticamente, pero también ha habido ocasiones en las que la brecha comunicativa se ha hecho evidente, dejándonos a nosotros, los espectadores, con la duda de si realmente se están escuchando el uno al otro. Y luego está el tema de la confianza. La confianza es un regalo frágil que, una vez roto, es muy difícil de reconstruir. ¿Ha habido situaciones que hayan podido erosionar la confianza entre Kerem y Hande? A veces los rumores, las interpretaciones erróneas o simplemente el estrés del día a día pueden sembrar semillas de duda. Si no se aborda esto de manera proactiva, puede convertirse en un obstáculo insuperable. Imaginen la presión de saber que cada uno de sus movimientos está siendo observado y a veces malinterpretado. Esto, sin duda, pone a prueba la fortaleza de la confianza. Además, es importante considerar cómo cada uno de ellos maneja el conflicto. Algunas personas tienden a
Rontar directamente los problemas buscando soluciones. Otras pueden retraerse o volverse defensivas. La forma en que Kerem y Ande gestionan sus desacuerdos es un indicador clave de si podrán superar las crisis. Son capaces de dar un paso atrás, respirar hondo y abordar los problemas como un equipo, buscando un punto medio, o las discusiones escalan y se convierten en batallas más personales. Hemos visto cómo en ocasiones logran una resolución armónica, pero otras veces la tensión parece permanecer en el aire. Ahora hablemos de sus individualidades. A menudo en una relación es importante que cada persona mantenga su propia identidad, sus propios intereses y su espacio personal. ¿Están Kerem y Ande logrando ese equilibrio? Cuando dos personas se entregan por completo a una relación, existe el riesgo de que uno o ambos pierdan de vista quiénes son individualmente. Esto puede generar resentimiento o una sensación de ahogo. Si por el contrario mantienen sus identidades fuertes y se apoyan mutuamente en sus proyectos personales, esto puede ser un factor muy positivo para la relación, aportando energía y perspectivas nuevas. Analizando su historia, no podemos ignorar los momentos de vulnerabilidad que han compartido. Mostrar vulnerabilidad es una señal de fortaleza y de confianza en la pareja. Cuando se abren el uno al otro sobre sus miedos más profundos, sus sueños, sus inseguridades, están creando un espacio seguro para el amor y la conexión. Hemos visto destellos de esta vulnerabilidad, momentos en los que parecen permitirse ser completamente ellos mismos el uno con el otro, y esos son los momentos que nos hacen creer que su relación tiene un potencial inmenso. Pero ¿qué pasa cuando la presión se intensifica? Son capaces de apoyarse mutuamente en sus momentos más bajos. Una relación sólida no se define solo por los buenos tiempos, sino por cómo se enfrenta a los tiempos difíciles. Si Kerem y Ande son capaces de ser el refugio del otro, de ofrecer consuelo y apoyo incondicional cuando las cosas se ponen feas, entonces tienen una base muy sólida para superar cualquier adversidad. La empatía, la comprensión y la paciencia son virtudes cruciales en estos momentos. También debemos considerar la evolución de su relación. Las relaciones no son estáticas, evolucionan, crecen y a veces cambian. ¿Han logrado Kerem y Ande crecer juntos? Han adaptado su relación a las nuevas etapas, a los nuevos desafíos que la vida les ha presentado. La capacidad de adaptarse y evolucionar es fundamental. Si se aferran a cómo eran las cosas al principio, sin permitir que la relación florezca y se transforme, pueden encontrarse con dificultades. Hemos visto indicios de crecimiento, pero también momentos en los que parece que se estancan un poco, lo cual es un punto a observar. Un factor crucial en cualquier relación es el compromiso. ¿Están ambos comprometidos al 100% con hacer que esto funcione? El compromiso no es solo decir te quiero, sino demostrarlo con acciones. Significa estar dispuesto a invertir tiempo, energía y esfuerzo en la relación, incluso cuando es difícil. Significa estar dispuesto a hacer sacrificios y a trabajar en los problemas en lugar de evitarlos. La forma en que Kerem y Ande demuestran su compromiso a través de sus acciones será un indicador clave de su futuro juntos. Y ahora, pensando en el futuro, ¿qué les espera? Tienen una visión compartida de lo que quieren para su relación. Tener metas y sueños en común puede ser un gran motor para superar obstáculos. Si ambos están remando en la misma dirección, es mucho más probable que lleguen a buen puerto. Si sus caminos empiezan a divergir, si sus visiones de futuro son incompatibles, entonces la tarea de salvar la relación se vuelve considerablemente más complicada. Por otro lado, es importante recordar que no somos ellos. No conocemos todos los detalles de su vida privada, sus conversaciones íntimas o la profundidad de sus sentimientos. Lo que vemos es a menudo solo una fracción de la realidad. Por lo tanto, cualquier análisis que hagamos debe ser con humildad y reconociendo que hay muchas cosas que escapan a nuestro conocimiento. Lo que sí podemos hacer es basarnos en lo que observamos, en las señales que nos dan, y en nuestra comprensión general de las dinámicas de las relaciones. Si analizamos las señales más recientes, podemos ver tanto indicios de esperanza como de preocupación. Hay momentos en los que parecen más unidos que nunca, compartiendo públicamente su afecto y su apoyo mutuo. Y luego, como es habitual en su historia, surgen momentos de duda, rumores o señales de tensión que nos devuelven a la pregunta inicial. Es un tira y afloja constante, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta fundamental, ¿podrán Kerem y Ande salvar su relación? Mi opinión, basada en todo lo que hemos discutido, es que tienen el potencial.
Tienen una conexión innegable, una química que es rara y poderosa. Han demostrado en muchas ocasiones una capacidad a superar dificultades. Sin embargo, el camino no será fácil. Requerirá un esfuerzo consciente y continuo por parte de ambos. Necesitarán fortalecer su comunicación, mantener una confianza inquebrantable, manejar los conflictos de manera constructiva y, sobre todo, mantener su compromiso el uno con el otro. La clave estará en si están dispuestos a enfrentar las verdades incómodas, a ser honestos consigo mismos y entre ellos, y a invertir la energía necesaria para nutrir su relación. Si logran esto, si aprenden de sus experiencias pasadas y se apoyan mutuamente en sus individualidades mientras construyen un futuro juntos, entonces sí, creo que tienen una oportunidad real de salvar su relación y de hacerla más fuerte que nunca. Pero si las presiones se vuelven demasiado abrumadoras, si la comunicación se rompe o si el compromiso flaquea, entonces la historia podría tomar un rumbo diferente. Al final del día, la verdad sobre si podrán salvar su relación solo la conocen ellos. Nosotros, como espectadores y como seguidores de sus historias, solo podemos esperar lo mejor, observar con interés y, quizás, aprender algo en el camino sobre las complejidades del amor y las relaciones. Y así, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy sobre Kerem y Hande. Hemos explorado los altibajos de su relación, los factores que podrían llevarlos a salvarla o a enfrentarse a dificultades insuperables. En resumen, hemos visto que si bien la chispa y la conexión son innegables, la clave para su futuro reside en su capacidad para comunicarse abierta y honestamente, mantener la confianza mutua, gestionar los conflictos de manera constructiva y, por encima de todo, mantener un compromiso sólido el uno con el otro. Tienen el potencial, pero el camino requiere esfuerzo y dedicación. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande podrán salvar su relación? ¿Qué consejos les darían si tuvieran la oportunidad? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Kerem y Hande o que simplemente disfrutan de analizar las dinámicas de las relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.